Estamos conversando con el profesor de Historia de nuestra Universidad de Chile, también Premio Nacional, Gabriel Salazar. En su libro Las violencia política popular en las grandes alamedas, usted da cuenta de cómo se ha producido el movimiento social y lo que es la violencia en los sectores más bajos de nuestra población. Allá es una diferencia por distintas etapas, de 1750 al 1900, lo que usted denomina un vagabundaje criollo, y que repulsa le repulsa, digamos, los desacatos de la juventud popular a las identidades estructurales que el sistema mercantil cernía sobre sus cabezas. Eran bastante libertarios. Luego vienen otras agitaciones sociales entre el año 1850 y 1930, y a partir del 32 hasta el 73, lo que se llaman las agitaciones también sociales, pero predominantemente reivindicativas. ¿De qué tipo, dónde se inserta esta violencia que nosotros estamos viendo en estos días a partir del terremoto del sábado pasado, profesor Salazar? En mi opinión, y en base a todas las investigaciones que hemos estado haciendo, esto tiene que ver fundamentalmente con la forma que se ha estructurado en Chile el mercado laboral. Eso más o menos del siglo XIX, no en el XVIII, en el periodo colonial no era tan así. Pero ya a partir del siglo XIX se produce la crisis del campesinado. Entonces las familias campesinas se desarman, los jóvenes se arrancan de las casas, donde aparece vagabundaje. ¿Cómo se llama? Los pirquineros del norte también son desarticulados. Las familias artesanales no pueden desarrollarse porque les oprime encima, los grandes mercaderes extranjeros. Entonces, en ese contexto de destrucción del campesinado, de los artesanos, de los mineros populares, digamos, se produce la aparición de una gran masa marginal. Y esta masa marginal, entonces, no encuentra trabajo estable, no tiene acceso a la propiedad. Entonces, vive en un trabajo temporero, ocasional, afuerino, ¿se fija? Que no tiene, por supuesto, estabilidad, que no tiene previsión, que no tiene posibilidad de ascenso, no hay una carrera ocupacional, y eso generó la enorme masa peonal que existió en el siglo XIX, que era semivagabunda, el roto chileno pateperro, ¿no es cierto? Y esa masa marginal, en consecuencia, que no tenía acceso ni a la ocupación, y a través de la ocupación a una vivienda estable, no tenía derechos políticos, no tenía derecho a voto, etcétera, no podía casarse el roto, porque no podía financiar una familia. Entonces, de ahí la cantidad de niños guachos más encima, y de mujeres solas con cabros chicos. Bueno, esa es la masa marginal que no tiene recursos, que no tiene acceso, que es muy reprimida, que es muy acosada por la policía, que cuando tiene la oportunidad roba, asalta, saquea. Todo el siglo XIX está salpicado, año tras año casi, por acciones de ese tipo. O un bandidaje permanente. En Chile hasta el año 38, 1938-40, en todas las cordones de cerro habían nidos de bandidos. Yo me acuerdo, estaba chico todavía, chiquitito, ahí hablaban de los bandidos de Batuco, o de Angostura, o de, ¿cómo se llama?, los cerrillos de Teno, en la zona de Curicó. Entonces Chile se llenó de gente que la única posibilidad de vivir, satisfacer sus necesidades, era robar, asaltar, saquear cuando tenía la oportunidad. Entonces ahí se estableció una cultura popular que podían trabajar en cualquier cosa, ¿no? Podían comerciar lo que pudieran, pero al mismo tiempo robarle al Guacheros también. Claro, hay de todo. ¿Y de qué manera se explica eso hoy? ¿Son esos mismos? ¿De alguna manera? Es que no ha cambiado el sistema laboral. Yo hice los cálculos para el siglo XIX. En el siglo XIX más o menos el 66% de la fuerza de trabajo era trabajo precario, peonal, te fijas, estacional, sin previsión, etcétera. O sea, el típico roto chileno, que lo usa para trabajar esto, maestro chasquilla, y después va a otra cosa y otra cosa. Por tanto, en esa condición, repito, no podía casarse, al no poder casarse, mujeres solas, guachos. Ese era el panorama. Y por tanto, tendencia al asalto, al robo, al saqueo. Los cálculos actuales de hace más o menos un mes atrás sería que estuve leyendo un informe que llegó allí y lo publicó en Mercurio,
en el cuerpo B, porque el cuerpo B dice ciertas verdades, no miente. El A y el C miente, pero ese no. Y ahí hablaba claramente que el día de hoy el 68%, poco más que en el 19%, de la fuerza de trabajo es trabajo que llaman ahí precario, o bien de autoempleo. Precario significa temporal, ¿no es cierto? Puede que tenga contrato, puede que sea un contrato verbal, puede que no tenga previsión, y autoempleo ni qué decir. Entonces, tenemos la misma situación de siempre, hasta aquí no ha cambiado nada. Lo que pasa es que hoy día, claro, a toda esta gente que trabaja una vez al año la suman en la estadística como si tuviera trabajo. Es fuerza de trabajo ocupada. Entonces, porque esa es la pillería que se usa. Tú trabajas 6 meses al año y ¡pum!, aparece como ocupado en el año. Por otro lado, hoy día las casas comerciales te conceden crédito con la más mínima base imaginable, ¿no? Entonces, claro, el promedio de ingreso en Chile para más o menos el 50 y 60% de la población es alrededor de 150.000 pesos. Pero si te dan crédito por el doble, tú puedes comprar mucho más de lo que te permite el trabajo. Entonces puedes andar con zapatillas. Todos los saqueadores andaban re bien vestidos, ¿no? Sí. Ninguna pata pelada. Cuando yo era chico, me acuerdo, la pobreza se notaba en cabros chicos patipelados, con los mocos colgando, costrientos con el frío, qué sé yo qué, pero hoy día nada de eso. Y yo creo que gran parte de lo que usa la gente pobre o que no tiene empleo permanente es a través del crédito, lo compra así, porque viven endeudados.